Sí, buenas tardes. Esperemos a que se conecten para comenzar, por favor. ¿Sí me escuchan ahí, por favor? Buenas tardes, buenas tardes. Conecta por ahí. Sí, que me den un like todos los que han conectado para saber cuándo puedo comenzar, por favor. Sí, buenas tardes. Que me den un like los que se vayan conectando para saber. Quiero que me den un like para saber si me escucho bien. Para saber si me escucho bien, por favor. Quiero que me den un like para saber si me escucho bien. Por favor, un like para saber si me escucho bien. Ya somos 4. Yo creo que con unos otros 4 más, yo creo que ya podemos ya comenzar. Por favor, un like para saber que me escuchan bien, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Carlos Martínez Romero. Soy cubano, soy licenciado en Sociología y licenciado en Derecho acá en México. Y la materia que intento abordar es la materia migratoria. Espero que se sigan conectando. Muchos saludos a la licenciada Isa por permitir esto. Espero que me escuchen ahí. Si no me escuchen, que me lo digan. Gracias a todos los que se van conectando. Les decía que me llamo Carlos, soy cubano, radico aquí en la Ciudad de México y intento abordar la materia de derecho migratorio. En el día de hoy, más allá de una conferencia, vamos a estar hablando, o sea, conversando sobre la migración, sobre todo sobre la migración aquí en México. No así la migración en Estados Unidos, ya que son otros marcos jurídicos que no son aplicables aquí en México, ¿no? Vamos a analizar lo que me especializo, que es en derecho migratorio mexicano. Para no darles una mala noticia ni desalentarlos a todos los que están viendo y abogados también, como tal no existe dentro del derecho mexicano una materia de derecho migratorio. La materia, pero por el tema del usos y costumbres, hablamos de un derecho migratorio. Realmente, este derecho migratorio del que nosotros hablamos por derecho y por uso y costumbre se encuentra forma parte del derecho internacional privado. Esto es una aclaración que le quería hacer. En el derecho internacional privado es donde encontramos parte del derecho migratorio en lo concerniente a lo que es la ciudadanía y la situación jurídica de los extranjeros. Esto era lo primero que le quería aclarar para que, bueno, ustedes dirán, pero ¿dónde se encuentra la materia migratoria? Si nunca he visto eso en clase, ningún profesor me ha hablado de eso. Bueno, como tal, la materia migratoria no se da, no existe como tal en el derecho mexicano. Eso se ve solamente en el derecho internacional privado. Ok, ya aclarado esto, y vamos a seguir hablando del derecho migratorio, porque ya les decía, se encuentra dentro de la costumbre, ¿no? Vamos a hablar entonces, vamos a definir ahora qué cosa es migrante. O sea, migrante, inmigrante, emigrante, estos son la misma palabra. O sea, hay veces que confundimos, que un migrante, emigrante, o sea, es la misma palabra. Es la persona que abandona su lugar de residencia, el extranjero que abandona su lugar de residencia en su país y se incorpora en otro país con el deseo de asentarse ahí y quedarse de manera ya sea temporal o definitiva. Yo manejo el término de que migrante es aquel que abandona su país
en busca de mejoras en otro país, pero busca asentarse de manera definitiva, no temporalmente. Un migrante no es aquel que migra de manera temporal, sino que decide, bueno, me gustó México, hay más posibilidades de trabajo en México y ya me voy a quedar en México a vivir. Ese es el migrante verdaderamente. Ahora bien, ¿cuáles son las autoridades en materia migratoria? Las autoridades en materia migratoria aquí en México, la autoridad rectora es la Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación se subordina y el Instituto Nacional de Migración y se subordina la Comar. Ok, la Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto tiene otra función. Esta es la que le otorga el refugio a los extranjeros. Y el Instituto Nacional de Migración es el que ya realiza otras funciones de otorgarte la residencia de los cambios de condición de estancia. A eso se dedica el Instituto Nacional de Migración, de instrumental las políticas que ya diseñó la Secretaría de Gobernación. Y por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores a lo que se dedica es al trámite de lo que es pasaporte, nacionalidad y asilo político. Quería dejarles claro en ese sentido cuáles son las autoridades en materia migratoria. Ahora bien, ¿cuál es el marco jurídico aplicable en materia migratoria? En materia migratoria, el marco jurídico aplicable es, en primer lugar, ley de leyes, la Constitución. Dentro de la Constitución podemos estar citando varios artículos que son aplicables a la ley de migración, como el artículo 1 que no puede faltar, el artículo 3 relacionado con la educación, el artículo 4 la familia, la vivienda, la salud, el artículo 5 como derecho a tener una profesión, a ejercer un trabajo, el artículo fundamental, el artículo 11 sobre la ley, poder transitar en todo México, el artículo 14, el artículo 16, debido proceso, garantía de audiencia, el artículo 30, que habla sobre quiénes son, cómo se adquiere la nacionalidad, y el artículo también 33, que habla también sobre los extranjeros. También tenemos a la ley de inmigración, aquí se las presento, la ley de inmigración. Esta ley de inmigración viene en una agenda que contiene la ley de la nacionalidad, el reglamento de la ley de nacionalidad, contiene la ley de población, el reglamento de la ley general de población, contiene la ley de migración, el reglamento de la ley de migración, contiene la ley de refugiados, protección complementaria, el reglamento de la ley de refugiados, asilo político, protección complementaria también lo contiene, así como otras disposiciones relativas y aplicables. Luego le sigue, después de la ley de migración y los reglamentos, le sigue la ley federal de procedimiento administrativo. También le sigue la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, le sigue la Ley de Amparo, el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, Código de Procedimientos Civiles Federales. O sea, todos son los reglamentos relativos y aplicables para ver el tema de la migración en México. ¿Qué es con la Ley de Migración, que es de mayo del 2011? La última reforma fue en abril del 2020. ¿Qué quedó superado en la ley de migración? Para muchos lo que tenemos en la mente es que la ley de migración, nos quedamos con el FM2 y el FM3. El FM2 y el FM3 ya no existe. El FM2 era cuando era residente permanente y el FM3 cuando era residente temporal. Ya eso cambió. Ahora se llama tarjeta de temporal o tarjeta de residente permanente. Lo otro que quedó superado es el término de ilegal. Constituye una violación de los derechos humanos del migrante llamarle ilegal. Ahorita se llama irregular, porque ilegal son los actos de las personas. ¿Entiendes? Es lo que es como tal. La persona como tal nunca va a ser ilegal, va a ser irregular. Ahora bien, migratorios que acreditan una legal estancia aquí en México. Dentro de los documentos migratorios que acreditan, hay una variedad de documentos migratorios que acreditan la legal estancia en México. Dentro de ellos tenemos la residencia temporal. La residencia temporal se puede obtener por unidad familiar o por oferta de empleo. ¿Cuál es la diferencia entre obtener la residencia? Cuando tienes la residencia temporal, porque contraíste matrimonio con cubano, con venezolano, con cualquier persona extranjera, cuando contraes matrimonio, esta residencia temporal es renovable cada año y al segundo año ya se te otorga la residencia permanente. ¿Qué pasa cuando te dan una residencia temporal por oferta de empleo? O sea, viniste con una oferta de empleo de otro país que tienes que estar renovando esta oferta de empleo cada año hasta el cuarto año que te pueda dar la permanente. Esta es la diferencia. La otra tarjeta es la residencia de residente temporal estudiante, que dura un año y es renovable cada año hasta que se termine
la estancia de estudio acá en México. Tenemos también la residencia permanente, que tiene un carácter definitivo. Una vez que te la den a los 2 años o a los 4 años, ya no tienes que renovarla nunca más. ¿Quiénes son los que la tienen que renovar? Los menores de edad. Hasta los 3 años puedes renovarla cada año, y cuando cumples 3 años ya la empiezas a renovar cada 4 años. Acto seguido le sigue visitante con fines de adopción. Son las personas que llegan aquí a México cuyo fin es adoptar fines de adopción propiamente dicho. Luego viene visitante por razones humanitarias. Son aquellas personas que entran a México porque son testigos de algún delito, son víctimas de algún delito, vienen por cuestiones ya meramente entre gobiernos, ¿no? Tarjeta de visitante regional son aquellas personas que pueden visitar, que esa tarjeta dura 5 años, y estas personas pueden entrar al país cada 3 días. O sea, entran 3 días, salen y así vuelven a entrar, le dura 5 años. Tarjeta de visitante trabajador fronterizo, que esta dura 1 año. El FMM, este FMM es muy famoso, es la forma migratoria múltiple. Todas aquellas personas que viajan a México con una visa de turismo, sin una visa de turismo que no le permite realizar actividades remuneradas, o la que también le permite realizar actividades remuneradas, le dan esta forma migratoria, que es lo que acredita tu legal estancia acá en México. Y esta tarjeta dura 180 días. Al vencimiento de estos 180 días, esta persona se va a encontrar de manera irregular aquí en el país. Lo otro que acredita la legal estancia en el país: el permiso de entrada y de salida, de salida y regreso, que dura 60 días, el documento provisional, que dura 180 días, y el permiso colectivo, que estos generalmente son estas personas que vienen en tripulaciones que pueden estar dentro de México unos 21 días. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades de cambio de estancia, de cambio de condición de estancia aquí en México? Cambio de residente permanente por vínculo familiar. Esto es aplicable a los visitantes o a los residentes temporales que acreditan un vínculo familiar con mexicano o mexicano, ya sea porque se casaron o por una relación de concubinato. Obviamente, esta relación de concubinato hay que demostrarla. Cambio de visitante por razones humanitarias cambio de visitante por razones humanitarias. Esto es alguna víctima de delito que solicita asilo o refugio, y esta persona solicita el cambio, también se lo otorga. Cambio de visitante por razones humanitarias a residente temporal también existe. Cambio de residente temporal a estudiante a residente temporal. O sea, el estudiante puede cambiar de residente temporal a estudiante a residente temporal. ¿Por qué motivo? Porque alguien le extienda un contrato de trabajo, por una carta de invitación, porque tiene solvencia económica. El estudiante puede dejar de convertirse, de tener esta residencia de temporal de estudiante, a convertirse ya en un residente temporal. Y obviamente va a poder trabajar. Aunque el estudiante, cuando tiene una visa de estudiante, puede trabajar siempre y cuando lo que realice se relacione con sus estudios, ¿no? Ok, la otra residencia es la residencia, el cambio de residente temporal a residente permanente. Las personas que ya explicaba anteriormente, que tienen 4 años acá en México, ya 4 años, ya pueden realizar su cambio de residente temporal a residente permanente. Una vez que tienes la residencia permanente, ya un detalle muy importante aquí: cuando uno tiene una residencia temporal, no puede trabajar, porque si ingresaste a México con una visa por unidad familiar, eres dependiente económico de esta persona, y por tanto no puedes trabajar. En teoría no puedes trabajar. Para poder trabajar tienes que conseguir alguna que esté legalmente constituida, que tenga su constancia de inscripción de empleador, y esta empresa te extiende un contrato de trabajo. Entonces ya no vas a ser dependiente económico de esta persona con la que te casaste. Ya vas a poder trabajar por tu cuenta, porque tienes un permiso que te lo acredita. Obviamente, en esta credencial de residente temporal, lo único que va a hacer migración es ponerte que tienes permiso para trabajar. O sea, no va a ser una credencial de residente temporal diferente a las demás. Ahora bien, estábamos hablando de cuando se te vence la forma migratoria múltiple, que es el documento que te da migración una vez que entras al país. Una vez que se te vence esta forma migratoria múltiple, o entras a México por fronteras, sin pasar por otras fronteras de manera irregular, el extranjero tiene derecho a regularizar su situación migratoria. ¿Qué cosa es la regularización migratoria? Cuando se te vence tu documento, cuando entraste de forma irregular por las fronteras, dentro del término de 60 días puedes presentar tu regularización migratoria. ¿Cuáles son
cuáles son los supuestos en los que uno puede regularizar su situación migratoria por razones humanitarias. Digo, entraste por la frontera de Chiapas y llegaste directamente a Comar y solicitaste tu refugio. Una vez que Comar te otorga el refugio, vas a migración con este oficio y ya te otorgan tu visa por razones humanitarias que tu regularización, tramitas tu regularización por razones humanitarias y esto equivale a una residencia permanente. Te da todos los derechos en el país. La otra manera de regularizarse es por tener documento vencido o por realizar actividades no autorizadas. O sea, esta forma migratoria se te venció en los 180 días. A partir del día siguiente tienes 60 días para ir a regularizarte. Obviamente, cualquier extranjero va a migración y dice, mira, a mí se me venció mi documento migratorio, mi forma migratoria múltiple se me venció y migración no te va a regularizar por ese motivo. Obviamente, migración te va a regularizar cuando tú le presentes una oferta de empleo, cuando tú le presentes que tienes un vínculo con un mexicano o mexicana, ya sea por matrimonio o por concubinato, cuando le presentes que tienes solvencia económica, que eres inversionista, que, que tienes una carta de invitación de alguna institución. Por ese motivo es que vas a poder regularizarte. Otro motivo para poder solicitar la regularización aquí en México es por obtención de oficio de salida de la estación migratoria. Cuando te presentan a la estación migratoria y en los 15 días se resuelve que no hubo ningún tipo de problema con tu situación y se te otorga un oficio y con ese oficio vas a migración y te otorgan tu regularización migratoria. Por el otro motivo que puedes también solicitar la regularización migratoria es cuando pasan los 60 días estando en la estación migratoria y no se resuelve tu situación, si te deportan o no. Una vez que pasen estos 60 días, por defecto, ellos te tienen que entregar un oficio para regularizar tu situación migratoria. Ahora bien, vamos a hablar de manera, o sea, sí, vamos a hablar sobre el tema del permiso de trabajo. Muchas personas que están aquí en México y que están en otros países y están buscando la manera de entrar a México, ¿no? ¿Por qué vía? ¿Por qué vía? Existe lo que se llama permiso de trabajo. Cualquier empleador que se encuentre aquí en México, ya sea una persona física o una persona moral, puede extenderle un contrato de trabajo a alguien que se encuentre o dentro de México o fuera de México. Pero el requisito indispensable que te exige migración es que tengas una constancia de inscripción de empleador. Sin esta constancia de inscripción de empleador, no se puede hacer, no se puede extender un contrato de trabajo ni un permiso de trabajo a ningún extranjero. Esta constancia de inscripción de empleador se realiza para las personas físicas y para las personas morales. Para las personas físicas requiere una cierta documentación como tu alta en el Registro Federal de Contribuyentes, tu INE, tu última declaración anual y cuando eres una persona moral, el acta constitutiva de la empresa, quién es el representante, el apoderado legal y todos estos documentos, tu registro en el acta de contribuyente, tu última declaración y con estos documentos se presenta y un término de 10 días la autoridad migratoria por correo. Lo noble que tiene la materia migratoria es que solamente presentan los documentos y ya por correo todo, ahí te llega la notificación. Una vez que te notifiquen, vas y con este documento lo presentas en migración y ya te entregan tu constancia de inscripción de empleador. Entonces, esta constancia de inscripción de empleador es la que te va a permitir entonces contratar al extranjero. El derecho migratorio, digo, es una materia muy poco explorada aquí en México, muy poco explorada. De hecho, hay muy pocos abogados migratorios. Lo más que hay son coyotes, o sea, personas que te encuentras en migración, que conocen cómo se hacen los trámites, que conocen cuáles son los formularios que hay que descargar y estas personas vienen y te dicen, no, yo soy abogado de migración, yo te lo hago, pero ¿cómo diferenciar a un coyote? ¿Cómo diferenciar a un coyote de un abogado de migración? Cuando la autoridad migratoria te niega un trámite, el coyote te dice, no, vuelve a ingresar su documento. Y esto ha denigrado un poco el trabajo de los abogados, de los pocos abogados de inmigración que existen. ¿Por qué? Porque una vez que hay más recursos que agotar cuando la autoridad migratoria te niega un documento, te niega un trámite. Entonces, esta idea de mandar al cliente que ya pagó y gastó dinero, de volver a mandar a hacer los trámites, no se ve muy bonito para nosotros los abogados, para los estudiantes, para los que queramos ser, para los que quieran el día de mañana dedicarse a la materia migratoria. La materia migratoria también tiene otra cosa. De la materia migratoria se derivan muchas materias. En la materia migratoria se hacen mayormente muchos trámites administrativos, pero ya llega la parte del derecho que es el recurso de revisión, el recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el amparo, el trámite ante la estación migratoria, el procedimiento administrativo migratorio,
que ahí ya se ve un poco la materia también penal. El divorcio entre extranjeros y mexicanos, también se ve un poco ahí la materia familiar. O sea que la materia migratoria es una materia que tiene muchas vertientes y sería muy idóneo que le guste y el que le guste preocuparse por los problemas de los migrantes, los derechos que son vulnerados por los migrantes. Sería muy importante que checaran el tema de la materia migratoria, a ver si el día de mañana podemos lograr que hayan juzgados de materia migratoria con abogados de oficio. Ustedes mismos, estudiantes que me están mirando, el día de mañana pueden ser abogados de oficio de los migrantes que llegan en total estado de indefensión aquí a México sin dinero y no tienen abogado. Entonces son víctimas de estafas por allá, de fraudes por allá, sobre todo por allá en Chiapas, ¿no? Donde se ha denigrado bastante la materia migratoria con amparos falsos que han hecho a los migrantes, y por eso que ahorita ningún extranjero quiere hacerse ningún amparo en Chiapas, porque ya los coyotes se encargaron, coyotes y abogados se encargaron de hacerlo todo mal. Entonces ninguna persona tiene fe ni cree en este tema de los amparos allá para salir de las estaciones migratorias y todas esas cosas. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la alerta migratoria. Esto es un tema muy fundamental y es uno de los temas que todavía no ha superado la ley de migración vigente en México. La alerta migratoria, ¿qué cosa es la alerta migratoria? Se interpone una alerta migratoria cuando entras a México y en el control migratorio, la autoridad migratoria te checa tu documentación y se da cuenta de que tu trámite migratorio es apócrifo, y en ese momento en el control migratorio ellos generan una alerta migratoria y ya no te dejan entrar aquí a México. Entonces, ellos no te dicen dónde es que está el problema de la alerta migratoria. La ley de migración solamente te habla muy aisladamente de la alerta migratoria y ya no habla más nada de la alerta migratoria. Sin embargo, migración no te dice por qué te está poniendo una alerta migratoria, cuál fue el motivo de la alerta migratoria, qué hiciste, cómo se generó esa alerta. Migración no te dice nada de eso. Entonces, lo que hacen es que dejan al migrante en total estado de indefensión. Nosotros como abogados y todos los que pretendan dedicarse a este tema, si alguno de sus clientes, algún extranjero que un día conozcan que tengan un caso así parecido, aquí lo que procede es un amparo contra la alerta migratoria. Una vez que esta persona llega, ya presentaste el amparo, llegas con el acuse de recibo de que presentaste un amparo, entonces esta persona no va a ser rechazada ni retornada a su país hasta tanto no se resuelva el amparo. Esto todavía sigue siendo una tarea pendiente en materia migratoria en México, porque la alerta migratoria es algo que está puesto ahí para perjudicar verdaderamente a todos los extranjeros. Hay personas que han estado bien aquí en México, están trabajando, todo bien, y van a su país. Cuando van a regresar, se dan cuenta ahí en migración de que tienen una alerta migratoria. Entonces, ¿qué sucede si no contactan a un abogado rápidamente? Lo regresan nuevamente a su país. Entonces se quedan así, no saben qué hacer, y esto es algo que la ley de migración aún no resuelve. Es violatorio, la alerta migratoria es violatoria de los derechos humanos de los migrantes. Otro elemento importante dentro de la migración es el procedimiento administrativo migratorio. ¿Qué cosa es un procedimiento administrativo migratorio? Un extranjero X sale con sus amigos y la Policía Federal los detiene porque van en un carro tomando. La Policía Federal los detiene y le pide documentos a todo el mundo, y resulta ser que le pide los documentos a ese extranjero de nacionalidad austriaca, un ejemplo, ¿no? Y no cuenta con este documento, no cuenta con esta documentación. Entonces, ¿qué sucede? Que enseguida te presentan en una estación migratoria. El procedimiento administrativo migratorio cuenta de 3 etapas. Presentación en la estación migratoria, desahogo de pruebas, o sea, las pruebas que quiera que desahogue el migrante, presentación y desahogo de pruebas, y finalmente termina con la resolución de la autoridad migratoria. El plazo máximo para estar en la estación migratoria es de 15 días y se puede extender por 60 días cuando la persona ha cometido algún delito, cuando es víctima de delitos también, cuando no hay registro de él en ninguna embajada. Esta persona
Por ese motivo es que pueden durar los 60 días. Y una vez que pase este término de los 60 días, ya te tienen que otorgar la regularización porque así lo establece la ley, aunque no siempre lo cumple, porque sabemos que se violan mucho los derechos humanos de los migrantes. Dentro de la estación migratoria hay espacios para mujeres y hombres, para familias, y dentro de los derechos que tienen ahí los migrantes, deben tener un lugar de recreación, deben tener sus 3 comidas, o sea, deben tener toda la atención necesaria dentro de esta estación migratoria. Ya les explicaba que el tiempo de estancia es de 15 días y se puede prolongar también por unos 60 días. Y dentro de la estación migratoria se puede regularizar la situación migratoria. O sea, si te encuentras en la estación migratoria y puedes demostrar de que tienes alguna relación con mexicano o mexicana, ya sea por matrimonio, por concubinato, si tienes hijo con mexicano, eres padre, hijo, madre de mexicano, de personas que tengan legal estancia aquí en México, regular estancia aquí en México, entonces se te puede otorgar la regularización migratoria por este motivo. Otro aspecto que también quería tocar es con relación al retorno asistido y la deportación. Son 2 términos diferentes que las personas lo confunden. El retorno asistido es cuando el migrante voluntariamente, cuando sabe que no tiene la documentación que se requiere, anda de manera irregular en el país y lo presentan a la estación migratoria, el migrante o el extranjero puede solicitar voluntariamente que se le regrese a su país. Obviamente, cuando tú solicitas el retorno asistido, puedes volver a entrar a México, no así cuando eres deportado. Entonces, ya vimos la diferencia. El retorno asistido lo solicitas de manera voluntaria y la deportación cuando no cumples con los requisitos que se te presenta en la estación migratoria y se te hace el procedimiento administrativo migratorio y finalmente no existieron elementos para que te pudieras quedar aquí en México, entonces se procede a la deportación. Para que te readmitan nuevamente en México, hay varios plazos. Por ejemplo, de 1 a 5 años, si ingresó de manera irregular, o sea, por frontera, o sea, sin que pasara el procedimiento de la Secretaría de Gobernación, de solicitar visa, de 1 a 5 años. Si eres reincidente, de 2 a 10 años. De 5 a 20 años si violaste alguna ley penal o algún tratado internacional. Y de manera definitiva, si se compromete la seguridad nacional de México. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos? ¿Cuáles son los delitos en que se incurren en materia migratoria? Tráfico de personas, y la pena es de 8 a 16 años para que no se les ocurra traficar personas, de 8 a 16 años y una multa de 5 a 15,000 días de salario. Y esto se puede aumentar hasta la mitad cuando se trata de niños y personas vulnerables. Y cuando se trata de servidores públicos que falsean información o tratan de inducir a violar la ley, que los migrantes violan la ley, es de 4 a 8 años. Ahora bien, siempre aparecen muchas. ¿Quién me puede detener? A un migrante, quien lo puede detener es la Policía Federal y presentarle a la estación migratoria. Solamente detenerlo. Y la única autoridad realmente que sí puede pedirte los documentos es la autoridad, es migración. Otra autoridad no te puede pedir documentos. Un error muy frecuente que está sucediendo hoy día, la mayoría de los migrantes que están entrando por Chiapas, ellos solicitan refugio y mientras tanto Comar resuelve el refugio, te otorga una visa, que te otorga una condición de estancia de visitante por razones humanitarias. Esto no significa, y muchos migrantes, como no conocen la terminología, que dicen, ay, me dieron una visa por razones humanitarias. Donde único se dan las visas son en las representaciones consulares de cada país. O sea, lo que te están dando es una condición de estancia de visitante por razones humanitarias, mientras tanto se resuelve tu situación migratoria. Una vez que Comar decidió otorgarte el refugio, te retiran este permiso de condición de estancia y te entregan entonces la que te corresponde, que es la residencia permanente en México, que es la que te permite trabajar y lo único que no te permite es votar, ¿no? Pero todo lo demás sí te lo permite. Y eso es un error en el que caen generalmente la mayoría de todos los migrantes que no conocen. Ay, yo tengo una visa por razones humanitarias. No, usted no tiene una visa por razones humanitarias. Usted tiene una condición de estancia temporal. De hecho, hay muchas veces se la dan por 6 meses, por un año,
porque Comar tiene que resolver, en teoría, según la ley, Comar tiene que resolver en un plazo de 45 días, plazo que solamente se puede prorrogar por el mismo tiempo, o sea, hasta 90 días. Comar tiene hasta 90 días para poder decirte, te otorgo el refugio o no te otorgo el refugio. Ahora bien, hay dos términos aquí que también las personas confunden. Existe lo que es, lo que se llama el refugio y la protección complementaria. Todas las personas que tienen fundados temores, víctimas de delitos, de regresar a su país, todas esas cosas, son refugiados. Sin embargo, cuando Comar no te otorga el refugio, te puedo otorgar la protección complementaria, porque bueno, no te otorga el refugio, pero te otorgo la protección complementaria porque tu vida peligra en tu país, por tanto te voy a otorgar la protección complementaria. No es lo mismo que te otorguen el refugio que te otorguen la protección complementaria. Hay veces que Comar te otorga las dos cosas, la protección complementaria y el refugio. Otro aspecto importante que, que sería bueno resaltar es con relación a el trabajo de los abogados migratorios o disque abogados también, que hoy en día están lucrando con el deseo y los sueños de los migrantes que llegan aquí a México con la intención de permanecer o de seguir hacia los Estados Unidos y les prometen que sus trámites van a estar rápidos, dame tanto dinero que tu trámite va a estar rápido y aquí quien decide los términos y los plazos de, de cada trámite es migración y cada plazo puede durar 3 meses, puede durar 20 días, puede durar 15 días, puede durar 30 días, puede durar 10 días. Entonces, es muy doloroso que los abogados de hoy que están denigrando, desde mi punto de vista, siento que están denigrando la profesión al engañar a los migrantes, porque una vez que sepan todos los estudiantes de derecho que una vez que tú le dices una mentira o quedas mal con un cliente, ya ese cliente te va a más recomendar con los demás y nunca va a ir contigo. Entonces, es mejor hacer las cosas bien y actuar conforme a derecho. No significa de que hay que ser lo más puro del mundo, porque somos personas y como personas también cometemos errores, pero son personas migrantes que son vulnerables, lo dejaron todo en sus países, vendieron sus casas, vendieron sus carros en busca supuestamente de una mejor realidad. Entonces, no es bonito de que lucren con los sueños de los migrantes. Entonces, sean muy cuidadosos en ese sentido y no denigremos la profesión y seamos capaces de hacer las cosas bien. Cuando uno presenta un trámite migratorio, ya se lo había comentado, uno presenta un trámite migratorio y la autoridad migratoria te lo niega. Obviamente la autoridad migratoria tiene que fundamentarte y motivarte por qué te está negando este trámite migratorio. Y la misma autoridad migratoria te explica de que dentro de esta fundamentación, dentro de esta negación, te dice de que tienes 15 días para interponer recurso de revisión. Aquí, otro problema que he visto en la ley de migración, que este mismo recurso se presenta a la autoridad migratoria, o sea que la autoridad migratoria es juez y parte, cuando no debería ser así. Este recurso de revisión, desde mi punto de vista, lo debería revisar una autoridad distinta a la autoridad migratoria, porque lo representa, lo resuelve el que está al frente de esa unidad, ¿no? De revisión y control, es el que lo resuelve. El representante jerárquico es el que lo resuelve, pero al final termina dando la misma, o sea, aceptando el mismo, o sea, termina confirmando su resolución. Entonces, cuando hay que irse a juicio de nulidad, a juicio de amparo, por tanto, desde ese punto de vista también la ley de inmigración tiene una laguna, porque el recurso de revisión desde el punto de vista no debe de ninguna manera, no debe revisarlo la autoridad migratoria. Tiene que revisarlo una autoridad distinta. Por eso yo desde que comencé a estudiar la materia migratoria y a leer sobre migración y a ver asuntos, siempre he dicho que México, por sus condiciones geográficas, por su densidad de población, por su territorio y por su cercanía con los Estados Unidos, le urge unos juzgados en materia migratoria y que no sean juzgados, o sea, que se mantengan los juzgados de distrito, pero que existan juzgados como existen en materia familiar, como existen en materia civil, mercantil, o sea, juzgados que solamente se dediquen a la materia migratoria, porque todo México es el corredor para llegar a los Estados Unidos y si México hoy no detiene la migración, va a seguir siendo un caos como lo está haciendo desde 2019 con la avalancha de migrantes de Centroamérica, el Caribe y todos los países que nosotros conocemos. Por tanto, yo considero que México, o sea, los que legislan, la Cámara de Diputados, Senado, deberían fijarse en este tema y acabar de poner a la materia migratoria
en el lugar que realmente requiere, el lugar que realmente reviste. Ahora me gustaría oír las preguntas de ustedes, con, eh, para que, o sea, vamos a retroalimentarnos con preguntas que me hagan ustedes. Entonces, no, los procesos migratorios no son personalísimos. Puedes, ¿cómo se llama? Puedes autorizar a a una persona, un representante legal, para que él lleve tu trámite. No son personalísimos. Estoy esperando sus comentarios, sus preguntas con relación al tema, las dudas que tengan, las dudas que tengan sobre lo que estamos comentando aquí de la migración. Compártenme sus dudas, háganme preguntas para yo poder respondérselas, para yo poder responderle todas las preguntas que ustedes tienen para mí con relación a la migración. ¿Qué consejo yo le doy a los abogados que el día de mañana quieran dedicarse al derecho migratorio? Cuando vayas a ver un asunto migratorio, primeramente pregúntale a tu cliente cómo fue que entró a México, porque el cliente te miente y luego pasas más trabajo para resolver su caso. El cliente te miente, te dice que entró por una forma, luego entró por otra, y realmente se encuentra de manera irregular en el país y eso te hace perder mucho tiempo y dar mucha vuelta. Lo primero que tienes que hacer como abogado migratorio es preguntarle a tu cliente cómo fue que entraste a México, por qué motivo entraste a México. No, ¿qué pasa? Que entré por la frontera. Ajá, entraste frontera. ¿Cuándo fue que solicitaste la condición de refugiado? Algo muy importante para solicitar la condición de refugiado tiene que ser, llegas hoy a México y a partir del día de mañana tienes 30 días para solicitar el refugio ante Comar. Si no, puede estar sujeto a una multa o tienes que presentar por escrito el motivo de por qué tú no lo estás presentando dentro de los 30 días. Una vez que el migrante te explique por qué motivo entró, entonces le puedes decir, si va a solicitar refugio, le puedes explicar qué es lo que tiene que escribir, qué es lo que tiene que poner para que Comar te pueda dar el refugio exactamente, porque si pones por cuestiones económicas, Comar no te va a dar un refugio. Eso no es un motivo para que Comar te dé un refugio. Comar tiene que ver que hay fundados temores de que tú tienes miedo de regresar a tu país. ¿Sí? Y demostrarlo. El procedimiento de Comar es de la siguiente manera. Solicitas el refugio en Comar por escrito, lo puedes solicitar de manera verbal. Yo siempre le digo a mis clientes que es mejor que lo soliciten por escrito porque así pueden quedarse con una copia de lo que dijeron. Luego Comar te llama a entrevista, primero Comar te da una constancia, que esta constancia la llevas a migración y migración luego te otorga lo que hablaba de la condición de visitante por razones humanitarias, que los migrantes para mientras tanto se va resolviendo tu caso. Tienes que ir a firmar cada 15 días, tienes que estar firmando ahí en Comar, una manera de ellos controlar, ¿no? Y luego te llaman a una entrevista. En esta entrevista te van a preguntar lo mismo que pusiste en tu comparecencia, ya sea por escrito o de forma verbal. Y ellos ven varios elementos, a veces hay coherencia en lo que dijiste, en las declaraciones, y finalmente le piden opinión, que aquí en este sentido también creo que hay una clara violación a los derechos humanos. Le piden opinión a le piden opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la situación de ese país. O sea, yo digo que en mi país la policía reprime, o sea, ellos comprueban con la Secretaría. En muchos casos, la información que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores es una información que es caduca y la autoridad, la Comar, ellos le dan es actual o no. Entonces, no veo, esto deja en total estado de indefensión al migrante porque están trabajando con la información que te brinda el Relación Exterior en el caso cubano. No, sí, Cuba tiene convenio, firmó el Pacto de San José de Costa Rica, firmó la Declaración de Derechos Humanos, firmó el Protocolo de Refugiados y realmente cuando comparas eso que te dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que le dijo Comar, cuando lo comparas con la realidad del país, no es cierto. Entonces, esto deja en total estado de indefensión al migrante. Una vez de que ya la Comar
resuelve en el plazo de 45 días o se puede extender hasta los 90 días. Una vez que te otorga el refugio, o bueno, ya no te otorga el refugio, no encontró elementos para otorgarte el refugio, pero sí te otorga la protección complementaria, de hizo falta, entonces vas con ese oficio de migración y tramitas lo que es la residencia de turismo. Y pueden estar aquí por 180 días. En los 180 días se te pierde tu forma migratoria múltiple. Llamar a tu abogado de inmigración y presentarte ante el Ministerio Público y denunciar el robo para que este Ministerio Público te otorgue